Bueno, este es otro intento más. Vamos a ver si esta es la vencida. Entonces esperaremos por ahí que nos dejen saber si se lograron conectar las personas que estaban esperándonos. Um, la tecnología no nos ha querido ayudar mucho en este momento, pero seguimos intentándolo. Entonces esperemos a ver. Yo creo que ya hay 2 personas ahí conectadas. Entonces, a ver, esperemos a ver si el, en este momento sí nos va a ayudar la tecnología. Parece que sí, ¿verdad? Entonces, estamos listos. Son tiempos extraños, son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Uh, hay temor, hay confusión, ¿verdad? Y queremos que todos estemos unidos en oración, unidos en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a animar, ¿verdad? Es ahí, en ese compañerismo con el Señor y con su palabra, donde vamos a tener ánimo, ¿verdad? Entonces, recordar lo que hemos dicho durante mucho tiempo. La iglesia no es el lugar, la iglesia son las personas. Y claro, nos duele no poder estar juntos, es para nosotros esencial esa parte del amor, el calor, ¿verdad? De los hermanos juntos en armonía, cuando hay compañerismo en el Señor, hay fortaleza, hay exhortación, hay instrucción, ¿verdad? Entonces nos hace mucha falta cuando no estamos juntos, pero estamos unánimes, tal vez no estamos juntos, pero estamos unánimes y ese es el reto, poder estar unánimes en el Señor. Eso es lo que va a hacer la gran diferencia para nosotros. Y esta noche uno quería empezar antes de orar, animándoles a que si alguno en algún momento tiene temor, tal vez siente ansiedad o está sintiendo mucha confusión en medio de todo lo que está pasando, no duden en escribirnos, en dejarnos saber para que podamos estar orando juntos, ¿verdad? Esta es una buena época para buscar la forma de bendecirnos, ayudarnos unos a otros también. Tal vez alguno de ustedes por alguna situación, porque no hay transporte, necesita ayuda de alguien. Estemos en contacto, tratemos de bendecirnos mutuamente, ¿verdad? Entonces, qué lindo poder estar juntos aquí. Quiero recordarles, si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a estar transmitiendo a las 9:30 de la mañana también. Y el domingo sí vamos a tener música, alabanza para el Señor juntos también. El domingo va a ser un día especial también en que vamos a poder escuchar la palabra de Dios juntos. Hoy vamos a orar y vamos a estar estudiando el capítulo 40 de Isaías, que me parece que es un pasaje muy especial que el Señor nos da a todos como iglesia en esta noche. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das, usando la tecnología para buscarte, para anhelar escuchar tu voz, Señor. Te ruego, Dios, que hables a nuestros corazones. Esa es la manera en que tú quieres hacerlo, hablar a nuestro corazón, no solo a nuestra mente. Necesitamos escuchar tu voz en nuestro corazón, Señor. En un mundo como el que vivimos, en estos momentos tan extraños, queremos, anhelamos escuchar tu voz, Señor Jesús. Señor, si tú tienes ya pronto para regresar y venir por nosotros como iglesia, Señor, estamos expectantes y anhelantes, Señor. Pero mientras eso no suceda, también queremos ser en tus manos útiles y brillar la luz de tu evangelio en medio de este momento en que el mundo siente tanto temor, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Isaías capítulo 40, un capítulo que para mí me parece muy especial y muy al lugar. Solo quiero darles un poco del contexto, ¿verdad? En Isaías capítulo 40 hay un cambio en el libro de Isaías. Isaías, guiado por el Señor, ha estado hablándole a la nación acerca de el juicio que viene, porque adoran al Señor, pero no lo adoran de corazón, sino solo de boca, y que va a venir un juicio. Y habla acerca no solamente del juicio que viene para Israel, sino para las naciones en general que han volteado su rostro, el Señor, rechazado al Señor, ¿verdad? Pero en el capítulo 40 hay un cambio en la sección, en esta sección del libro, porque Isaías se enfoca ahora a hablar un poco de la restauración de la nación de Israel, pero eso está mezclado, está entrelazado no solamente con la restauración moral de la nación, sino también con el establecimiento del reinado del Mesías. Entonces esas dos cosas están entremezcladas en los capítulos 40 hasta el 66, la restauración de la nación a través del establecimiento del reino del Mesías.
¿verdad? Entonces, el capítulo 40 es el inicio de esa sección y vamos a encontrar que es muy pertinente para nosotros hoy. Leamos para empezar los primeros 11 versículos. Vamos a enfocarnos primero en los 11 versículos, donde vamos a ver todo lo que el Señor quiere que Isaías, o incluso va a ser un llamado a la nación de Israel, lo que Él debe hablar, lo que Él debe anunciar, ¿verdad? Entonces empecemos leyendo los primeros dos versículos. Dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, imagínense, la sección inicia con un llamado a traer consuelo y exhortación a la nación. Les dice, miren la forma tan tierna en que el Señor le habla a través de Isaías. Dice, háblale a mi pueblo, es mi pueblo. Después de que ha venido reprendiéndoles y exhortándoles acerca de toda su idolatría, les quiere recordar, ustedes son mi pueblo, háblale a mi pueblo. Y me encanta lo que él dice cuando dice, decirle a voces, perdón, hablad al corazón de Jerusalén, el versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén. Y esto me gustó mucho, me impactó mucho porque creo que esa es la forma en que Dios siempre quiere que los predicadores hablen a su pueblo, hablar al corazón, ¿verdad? No estamos hablando de algo emocional, no, se refiere a hablar al corazón del pueblo, al corazón de las personas, no solamente tratando de dar algún tipo de enseñanza académica, intelectual, que puede ser muy interesante y la palabra de Dios es tan profunda que tiene tantas enseñanzas, sino no solamente eso, sino hablar al corazón del pueblo. Y yo eso es lo que le pedí al Señor en esta tarde, eh, orando, y le decía, Señor, por favor, habla tú al corazón del pueblo. Tu pueblo necesita escucharte. Necesitamos escucharte. Yo lo necesito escuchar. Hay tantas voces en este mundo ahorita que yo necesito escuchar la voz del Señor. Necesito escuchar la voz del Señor. Y yo creo que todos como iglesia, como pueblo, estamos en la misma situación. Y hoy le pedimos, Señor, habla a nuestro pueblo. Isaías, el Señor le dice a Isaías, háblale al pueblo, al corazón, y diles a voces, a volumen alto para que todos lo puedan escuchar, ¿verdad? Su tiempo ya se ha cumplido, su pecado es perdonado. Y aquí está hablando acerca del futuro, el momento en que todo este pecado por el cual ellos han estado sufriendo, las consecuencias justas, ¿verdad? Ese tiempo estaba terminando porque el Señor les está anunciando, el pecado ha sido redimido. La palabra que él usa, perdonado, ahí literalmente significa redimido o pagado. O sea, el precio, el castigo, que ese pecado que ellos habían estado cometiendo ya estaba pagado. Y aquí claramente estamos hablando de algo que iba a suceder en el futuro para Isaías, ¿verdad? Para nosotros es algo que nosotros vemos hacia atrás. Sabemos que ese pecado ya ha sido pagado a través de Cristo Jesús, pero en ese momento, 800 años antes de Cristo, Isaías estaba hablando de parte de Dios acerca de algo que sucedería en el futuro, ¿verdad? Pero nosotros eso ya lo hemos cumplido, ¿verdad? El texto dice que doble ha recibido de la mano de Jehová, y esa palabra doble se refiere a un pago equivalente. El pago equivalente para los pecados cometidos se ha dado, ¿verdad? Claro, aquí está hablando de la nación de Israel, ¿verdad? Pero nosotros podemos aplicarlo para nuestras propias vidas también. Hoy podemos decir, ya se ha cumplido, ya se ha pagado el precio. El precio por nuestro pecado ha sido pagado. Y aquí está la aplicación para nosotros. O sea, si Dios estaba llamando a Isaías a llamarle al pueblo y decirle, miren, va a venir el tiempo en que va a estar pagado el precio. Consuélense, encuentren consuelo en eso, el pecado ha sido pagado. Pues con mayor razón nosotros hoy podemos ver también ese pecado pagado y anunciarlo a voces, como dice ahí. Este tiempo no es un tiempo para tener temor, no es un tiempo para escondernos como iglesia. Es cierto, tenemos que estar resguardados, tenemos que someternos a las autoridades y todo eso, pero no es un tiempo para dejar de anunciar el Evangelio de Dios. Pues ese es un medio, las redes sociales. Tenemos que anunciar y traer consuelo a la gente. Las personas hoy en día están sufriendo de temor, tienen un gran temor. Y muchos de nosotros en algún momento lo experimentamos también. Entonces este es el momento para nosotros decirle a la gente, miren, hay consuelo porque los pecados han sido pagados. El Señor Jesús ya ha pagado el precio. Y miren lo que él continúa.
porque esta parte es espectacular. Verso 3 al 5 dice: Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta parte es espectacular. ¿Por qué? Porque yo creo que para muchos es fácil recordar que este es el versículo que usa Juan el Bautista cuando habla de sí mismo, ¿verdad? Cuando en Juan capítulo 1 le pregunta, bueno, ¿y tú quién dices que eres? Él dice, yo no soy el Mesías, yo soy la voz que clama en el desierto. Él usa este pasaje para referirse a sí mismo. Pero los judíos, cuando escuchan de él este versículo, para ellos era clarísimo lo que él estaba diciendo. Lo que él dice acerca de preparar camino, enderezar calzada, que el valle sea alzado, que el monte sean bajados, eso era algo que se hacía en esa época cuando un rey venía. Cuando un rey se estaba acercando a una región, se preparaban los caminos, se limpiaban los caminos. Entonces cuando Juan está diciendo, yo soy esa voz que clama en el desierto, está diciendo, yo estoy preparando la venida del rey, el rey. Y para ellos era clarísimo, el rey es el Mesías, ¿verdad? Él está diciendo, yo soy el que viene a preparar el camino del Mesías. Él no estaba hablando acerca de montes reales, pero estaba hablando acerca de hablar el corazón, de llamar arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario porque es el orgullo y el pecado lo que nos estorba. Nuestro orgullo nos estorba, pero cuando venimos al arrepentimiento y nos encontramos con el Mesías, encontramos perdón. Y ese es el llamado de Juan el Bautista, el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Él estaba preparando el camino para que el rey viniera. Y esta parte es tremenda. En el verso 5 dice que cuando llegue el rey se manifestaría la gloria de Jehová, ¿verdad? Y esto es supremamente especial. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la manifestación de Jehová. La manifestación física de la gloria de Jehová fue Cristo Jesús en la tierra. Él era Dios mismo en la tierra. Y Juan el Bautista era el que estaba preparando ese camino. Isaías lo estaba anunciando desde antes. Y claramente el cumplimiento de eso era Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús viniera a la tierra, se pagarían los pecados. Y Juan el Bautista era el encargado de preparar el camino. Él era el encargado de anunciar a la gente: está cumplido el tiempo, los pecados han sido pagados, consuélense, consolémonos constantemente en esa verdad. Pero, ¿cómo lo podemos aplicar para nosotros? ¿Verdad? Porque podríamos pensar, bueno, el Señor Jesús era Cristo, era Dios mismo, ¿verdad? Era la manifestación física de la gloria de Dios, pero Él se mostró como un siervo humilde y humillado. Entonces la gloria de Dios es humilde, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero así como muchas de las profecías del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, tienen un doble cumplimiento, unas a corto plazo, otros a largo plazo, ¿verdad? Este también, ¿verdad? Porque el mundo va a ver la gloria del Señor cuando Él regrese a la tierra y todo ojo le pueda ver. Notan ustedes ahí dice, y toda carne juntamente lo verá. Entonces, la salvación, el pago del pecado que se dio cuando el Señor Jesús vino, Él vino y era Dios mismo en la tierra, ¿verdad? Y toda carne tiene acceso a ese perdón que el Señor ha traído, ese pago que el Señor ha traído. Pero hay un segundo cumplimiento, cuando el Señor Jesús venga a la tierra y todo ojo le vea su gran poder y gran gloria, como dice la Biblia en Mateo. En Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Entonces yo creo que también puede haber una gran aplicación para nosotros, ¿no? Hablemos acerca del cumplimiento de ese pago, porque eso es lo que da consuelo a los corazones. Pero también hablemos acerca de que el Señor Jesús viene pronto. Cuando nosotros vemos todo lo que está pasando en este mundo, para los creyentes, para los que vemos la palabra y amamos la palabra, es imposible no darnos cuenta. El Señor viene pronto. O sea, esta tarde cuando estábamos hablando con mi esposa decíamos, ¿es posible? O sea, ¿cómo están las cosas? El terremoto en Utah hoy y con todo lo que está sucediendo con esta pandemia y tantas cosas, claramente el Señor podría regresar en cualquier momento. O sea, este instante sería un momento espectacular para que el Señor viniera por nosotros. Yo creo que todos pensamos así en este momento, ¿verdad? Todo cómo se está organizando las cosas. El mundo se organiza para tener la necesidad de una figura que los unifique y que traiga una seguridad y una paz que les dé tranquilidad en estos momentos. O sea, es muy probable que el Señor venga por nosotros muy pronto. Y por eso nosotros tenemos con más urgencia tener que anunciar. Hay consuelo, hay pago de perdón, pero el Señor viene pronto y todo el pueblo va a poder verlo en toda su gloria. Entonces esto es muy importante. ¿Qué más tenían que enseñar o qué más tenía que anunciar el profeta? Noten ustedes verso 6, dice, voz que decía,
da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Entonces el Señor le vuelve a hablar a Isaías y le dice, habla fuerte. E Isaías dice, Señor, pero ¿qué debo decir? Miren lo que debería decir. Y esto es un mensaje que a la gente no le gusta escuchar, pero que hoy, en este momento que el mundo está viviendo, todo el mundo va a aceptarlo. Todo el mundo va a entender, sí es cierto, miren lo que tenía que decir Isaías. Dice, verso 6, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que escuchar el pueblo? El pueblo tenía que escuchar, somos débiles. Los seres humanos somos como hierba y como flor del campo. Y esas palabras, esos términos que él está usando ahí, la hierba se refiere a lo que se le daba de comer a los animales, a las vacas. O muchas personas lo traducen como la grama, que cuando se seca se le llama heno. Eso es a lo que él se está refiriendo ahí. Y las flores silvestres, las flores del campo, que son lindas, hermosas, no sé si les ha llamado, a mí siempre me ha llamado la atención que muchas hierbas, que son hierbas malas, feas, ¿verdad? Tienen unas flores muy lindas, pero esas flores pequeñitas y que se ven muy llamativas, rápidamente pasan. Un día están, al otro día no están, ¿verdad? Y la hierba tiene su utilidad, ¿verdad? La hierba crece, tiene su utilidad para alimentar a los animales, pero después se seca. La flor tiene su pequeño encanto, ¿verdad? Pero al otro día se seca. Y el Señor está diciendo, ustedes son como la hierba y como la flor silvestre. Son útiles, tienen su pequeño encanto, ¿verdad? Pero son débiles, van a pasar, van a dejar de ser, se van a secar, ¿verdad? Ah, y si somos útiles y si tenemos nuestro pequeño encanto es porque reflejamos la imagen del Señor, es la única razón, porque Él nos creó para reflejar su imagen, es la única razón. Pero algo que quiero que ustedes noten, dicen que cuando el Señor sopla sobre ellos es que se secan. Y eso para los hebreos, para los judíos en esa época era bastante claro, que se refiere al juicio de Dios. Cuando Dios soplaba, traía juicio. Cuando Dios pronuncia juicio sobre el ser humano, ahí se va a demostrar la máxima debilidad del ser humano. Y hoy es más claro que nunca, ¿verdad? Un virus microscópico tiene al mundo entero de rodillas sin saber qué hacer. Y nosotros que con nuestra tecnología nos creíamos ya en control de todo el universo, ¿verdad? Creíamos que podíamos controlar, ir a Marte y hacer tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Un virus microscópico nos tiene a todos de rodillas. Hoy más que nunca se demuestra que el ser humano es débil, muy, muy débil. El primer mundo, en Europa, de rodillas, delante de Dios, sin saber qué hacer, ¿verdad? Entonces es necesario que la gente escuche, somos débiles y ante el juicio de Dios no tenemos esperanza. Pero aquí está uno de los versículos favoritos. ¿Saben cuando Casiodoro de Reina, que fue el que tradujo la Biblia del griego al español en 1569, él amó este versículo y lo puso en la portada de la Biblia del oso? Este versículo dice, verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nosotros nos secamos, nuestra vida es débil, un día estamos, el otro día no estamos, ¿verdad? Hoy más que nunca entendemos esa debilidad, pero la palabra de Dios no. Y saben que algo que el Señor me llamaba mucho la atención es que nos damos demasiada importancia cuando finalmente lo que nos debe importar es que la palabra de Dios se cumple. Amamos demasiado nuestra vida en esta tierra. Muchos de nosotros estamos orando para que todo vuelva a la normalidad, para que todos podamos volver a tener la comodidad que teníamos. Pero no estamos orando para que la palabra de Dios se cumpla. Y si la palabra de Dios se tiene que cumplir a pesar de nuestra incomodidad, a pesar de toda la confusión que hay, pues así está bien, porque nosotros estamos confiando en el Señor, nuestra confianza está puesta en el Señor. La palabra de Dios se cumple, se cumplirá siempre. Esas promesas que están en la palabra de Dios, a diferencia de la supuesta majestad del ser humano, nunca deja de ser. Sus promesas permanecen para siempre. Entonces, en estos momentos, nosotros deberíamos actuar con prudencia, sí, con sabiduría, sí, pero no con temor, porque nos ayuda a tener la perspectiva correcta. Nuestra vida es débil, finalmente va a pasar. Tal vez algunos de nosotros tengamos que morir de este virus, quién sabe, no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo importante es que el cumplimiento de la palabra se dé y que se está dando frente a nosotros también.
¿verdad? Esto es lo que este mundo moribundo debe escuchar, ¿verdad? Tiene que escuchar que hay consuelo porque hay perdón de pecados, que el Rey viene pronto y que ante el juicio que Él trae, los seres humanos no tenemos esperanza. Necesitamos arrepentirnos. La gente necesita escuchar que sí hay perdón, que hay consuelo, que en las manos del Señor hay consuelo. Muy importante. Mírenlo cómo continúa. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levántate fuertemente tú, oh voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. No temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Wow, esta parte es más linda aún, ¿verdad? Porque continúa otra vez con el anuncio. Anúnciale, déjale saber al pueblo que el Señor viene. Y el Señor viene, anúncialo sin temor. Y ese es el llamado para nosotros. Sin temor, sin miedo. Este es el momento. La iglesia tiene que aprovechar este momento. Este es el momento. La gente quiere escuchar, necesita escuchar este mensaje. El Señor viene pronto. Y el Señor trae consuelo. Hay perdón. El Señor viene. Miren, cierto, somos débiles y ante el juicio de Dios no hay esperanza. Pero miren lo que Él dice aquí. Miren lo que Él dice aquí. Anúncialo sin temor. ¿Por qué? Porque el Señor viene con poder y su brazo viene a señorear y viene trayendo recompensa. ¿Verdad? Paga delante de su rostro. Eso puede estar refiriéndose a la paga por los pecados, pero puede también estar refiriéndose a la recompensa que trae un rey cuando gana la batalla. Pero aquí está la parte más linda. Como pastor apacentará su rebaño. Nosotros sabemos que somos débiles y ante el juicio de Él no hay esperanza, pero también sabemos que hay consuelo, porque por su perdón tenemos esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que cuando Él venga vamos a poder verle completamente como nuestro pastor. Él viene a reinar, pero viene a reinar como pastor. La Biblia nos dice varias veces en el Salmo 2 y más adelante en el Nuevo Testamento nos dice que Él viene a reinar con cetro de hierro. Y el cetro se refiere, ahí esa palabra se refiere al que usaba un pastor, pero es de hierro, es firme. Él es un pastor que cuida con ternura y con firmeza. Eso es lo que viene a ser. Pero miren lo interesante. Miren cómo lo dice, va a ser pastor, pero Él entiende lo que cada oveja necesita. En su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Él entiende cómo cada corazón necesita de Él. Hay unas ovejas un poco más fuertes, hay otras ovejas un poco más débiles, y el Señor es el buen pastor. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Algunos de nosotros que en este momento nos sentimos tal vez confiados en el Señor y llenos de gozo y sí, el Señor está en control, nada nos va a pasar. Y el Señor sabe ser suficiente para nosotros en estos momentos para mantenernos animados, para seguir usándonos. Pero hay algunos de nosotros que tal vez nos sentimos temerosos. Y, Señor, no sé qué va a pasar y qué va a pasar con mi familia. Y con todos esos, no solamente es el virus, sino todos los problemas económicos. Hay gente sin trabajo, la ciudad de la antigua ya está afectada y no sabemos cómo se va a recuperar la ciudad por todas las pérdidas económicas. Y eso trae confusión y trae temor. Pero el Señor sabe lo que necesitamos. Él es un buen pastor. Y Él viene pronto. Y Él viene para establecer su reino. Y Él nos va a cuidar bien. Y nos cuida bien. Siempre nos ha cuidado bien. Entonces esto es lo que tenemos que anunciar. Esto es lo que tenemos que hacer. Sin temor. Anunciarle a la gente. La gente necesita escuchar esto. Hay consuelo porque hay perdón de pecados. Nosotros somos débiles y ante el juicio de Dios no somos nada. Pero Él viene a perdonar si nos arrepentimos. Si no, vamos a sufrir las consecuencias. Pero en este momento la gente necesita escuchar que Él es un buen pastor que viene a perdonar y que necesitamos arrepentirnos ante Él. El precio del pecado ya ha sido pagado, ¿verdad? Este es el momento. Pero continuemos porque se pone aún más lindo, ¿verdad? Después de estar hablando acerca del anuncio que se debía dar, ahora hay un pequeño cambio y la última parte de este capítulo ya no se enfoca tanto ni en el anuncio ni en el anunciador, es decir, en Isaías, sino que se enfoca en el autor del mensaje, que es Dios mismo. ¿Okay? Esta parte es espectacular. De los versículos 12 en adelante, el enfoque es el autor del mensaje, es el Señor mismo.
Y aquí es donde vamos a encontrar mayor ánimo. Ya el Señor nos llamó la atención y nos exhortó: anuncien, anuncien, hablen acerca de lo que yo hice, hablen acerca de lo que yo voy a hacer, de quién soy yo. Pero ahora Él se muestra ante Isaías y se muestra ante nosotros y se muestra ante el pueblo de Israel para que recordemos quién es Él. Versos 12 al 15 dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la ciencia de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cabe del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¡Wow! Tremendo. Ahora nos habla, recordemos quién es Dios, ¿verdad? El que dice ahí: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Verdad? Estas preguntas las hace el autor con un uso de algo que se llama antropomorfismo, es decir, o antropomorfismo, perdón, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Es decir, usa algunas características del ser humano, de los hombres, ¿verdad? De los seres humanos, para referirse a algo que Dios hace, ¿verdad? No es que Dios tenga manos como nosotros, pero Él está tratando de mostrarnos la majestad de Dios, ¿verdad? Todos sabemos cuánta agua hay en los océanos en nuestro mundo, y el hecho de que Dios pueda tener toda esa agua aquí en el hueco de su mano nos habla de cuán grande es Él, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad?, lo increíble de la expansión de los cielos. Y Él dice: en su palma, en la palma de la mano está el cielo. Él no tiene ningún problema. Lo que Él quiere mostrar es la grandeza de nuestro Dios. Dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con una balanza. ¿Quién creó la grandeza del universo? Si este universo es tan inmensamente grande, entonces tiene que haber sido alguien más inmensamente grande, ¿verdad? Si todo el mar, el cielo, la creación funcionan en armonía, pues cuán sabio es el creador de ese cielo y de ese mar, ¿verdad? ¿Qué puede enseñarle la criatura al creador? Absolutamente nada. Él es grande, nadie como Él. ¿Quién le puede aconsejar? ¿Quién le puede enseñar al Espíritu de Jehová? Es imposible. Él es supremamente inmenso, más grande que cualquier otra cosa. Él está por fuera y es más grande que el universo mismo, ¿verdad? Me encanta cuando él dice: las naciones le son como la gota de agua que cabe del cubo. Esa palabra cubo también puede traducirse como nube, ¿verdad? Entonces, las grandes naciones, ¿verdad? Las grandes naciones, hoy lo estamos viendo, ¿no? El primer mundo, Europa, Estados Unidos, las grandes naciones, ¿verdad? Para él son como una gotita de lluvia que cae de una nube. Es insignificante en comparación a él, ¿verdad? Dice él que como menudo polvo, esa palabra menudo significa algo muy finito, ¿verdad? Se refiere al pequeño granito de polvo, así como un granito de polvo en una balanza es estimada, es valorada a las naciones. El valor de las naciones en comparación a él se puede comparar como un pequeño grano finito de arena sobre una balanza. ¿Qué cambio? Ponemos una balanza y ponemos un granito mínimo y finito sobre la balanza. ¿Qué cambio? La balanza no se va a mover. Así, ese es el valor que tiene las naciones, las grandes naciones, en comparación a la grandeza de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios y eso es lo que el Señor, como el Señor quiere cerrar. Pero continuemos. Él es el más grande, no hay nadie más grande que Él. Él es el más sabio, nadie puede enseñarle, nadie puede aconsejarle. Pero continuemos, no hay autoridad sobre Él. Él es soberano, versos 16 y 17. Dice: ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Una vez más, el énfasis es el mismo. Dice: el Líbano era el bosque de esa zona del Medio Oriente, ¿verdad? Los cedros del Líbano eran famosísimos. Hemos visto en estos últimos miércoles, perdón, que el rey Irán, ¿verdad? De Ciro, le envió regalos a David de madera, de cedro del Líbano, ¿verdad? Porque era muy preciado. Pero entonces el Señor está diciendo: ni toda la madera de los bosques del Líbano van a ser suficientes para el juicio que Él trae. Ahí está hablando de juicio y de sacrificio. Ni todos los animales del mundo pueden realmente cubrir lo que se necesitaba pagar,
¿verdad? Porque Él es juez justo. Su juicio es claro y totalmente contundente, ¿verdad? Y no hay nada en esta tierra con lo que se pueda pagar ese juicio, ¿verdad? Porque es un juicio perfecto, ¿verdad? Entonces, entender que el juicio se pagó. Cristo Jesús, el sacrificio, pagó eso. ¿Eso qué significa? El sacrificio de Cristo cubrió lo que millares de corderos nunca hubieran haber podido cubrir, ¿verdad? El poder de las naciones es el mismo valor que la nada en comparación a la soberanía y la autoridad de Dios. Él es el juez, no hay nadie sobre Él, no hay autoridad sobre Él. Su juicio es perfecto y las naciones tienen que someterse ante Él. Y eso es algo que debemos recordar. Sigamos, continuemos, porque como les digo, esto se va a poner más hermoso. Dice verso 18, dice así: ¿a qué pues haréis semejante a Dios o a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Perdón, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y aquí entonces el Señor continúa hablando acerca de lo grande que Él es. Y aquí nos dice que Él está por fuera de la creación. No hay forma en que podamos compararlo con nada de la tierra. Él aquí está hablando acerca de la fabricación de ídolos para adoración, pero no está haciendo énfasis en la idolatría pagana. Se está refiriendo a la idea de cómo puedes tú, con materiales terrenales, reflejar la gloria de Dios que está por fuera de la creación. Es imposible, no lo puedes hacer, ¿verdad? Por más que lo intentes, por más oro y plata que tengas, no lo puedes hacer. Y él habla incluso acerca de las personas que no tienen tantos recursos económicos. Dice, le pagan a un maestro artífice para que él por lo menos logre que el muñequito no se tambalee, no se mueva, ¿verdad? No hay forma, no hay forma en que nosotros podamos reflejar la gloria de Dios en lo terrenal, porque Él está por fuera. Por eso es que el Señor una y otra vez nos dice, no produzcan imágenes de adoración, porque cualquier intento es una ofensa en contra de su grandeza. Por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso es algo increíble, porque el Señor está por fuera de la creación, y eso significa que no lo podemos conocer por nosotros mismos. Lo podemos conocer porque Él se ha dado a conocer, porque Él nos ama a nosotros. Si le podemos conocer es porque Él se ha dado a conocer a nosotros. Continuemos. Verso 21 dice, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados de que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Perdón, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Entonces él termina esta parte donde habla de la grandeza del Señor, cómo la cierra, dice, a través de unas preguntas que él las da por entendidas de que todo el mundo las conoce, ¿verdad? Esas expresiones. Eh, todo es insensato pensar de una manera diferente. Él está por fuera de la creación. ¿Acaso no lo sabes? ¿Verdad? Y nos da una de las expresiones más importantes para nuestra apologética. ¿Cuál es? En el primer testamento, 800 años antes de Cristo, el Señor ya nos dejaba claro que el mundo, el planeta en el que vivimos, tiene forma circular. Entonces aquí nos vemos, es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios que el mundo rechaza constantemente. Aquí está, el Señor desde el principio, desde antes de que se escribieran todos estos libros ateos, ¿verdad? Ya el Señor nos decía, aquí está la clave. Aquí encontramos todo lo que necesitamos saber. La Biblia nos decía desde el principio, el mundo tiene una forma circular. No es un círculo perfecto, pero tiene forma circular. El hecho de que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra nos habla acerca de la autoridad que Él tiene sobre ella. Y acentúa esa autoridad cuando nos habla de lo pequeño que es el poder de esta tierra. Las naciones, los reyes, los príncipes, los fuertes y poderosos, delante de esa autoridad que Él tiene, son como nada. Son absolutamente nada, ¿verdad? Nosotros en esta tierra estamos aquí sujetos a todo lo que pasa en esta tierra. Sentimos los efectos de la crisis.
Sentimos el efecto de estar encerrados, de no saber qué va a pasar con nuestros trabajos mañana, si va a haber suficiente, si va a haber, qué va a hacer el presidente. Cada vez que hay anuncio de cadena nacional, el presidente va a hablar, todos nos asustamos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué van a anunciar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Verdad? Nos afectan todas esas cosas, pero el Señor no. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, por fuera de la creación, a Él no lo afecta, Él sigue siendo el mismo Dios grande, poderoso, soberano. Está sobre todo, Él está sobre todo. Pero miren cómo termina, porque nosotros podríamos decir, sí, Él está por allá arriba, ¿verdad? Sobre todas las cosas, Él es poderoso, ¿verdad? Yo lo sé, pero ¿cómo se aplica eso para mí? Aquí es donde me encanta lo que el Señor dice, y esto creo que es lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, a todos nosotros si estamos temerosos o desanimados. Dice así, verso 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías continúa diciéndonos, levanten sus ojos y pongan sus miradas en Él. Él está sobre todo, no hay nadie como Él. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, pongan sus ojos en Él. Es difícil, yo lo reconozco, para mí es difícil a veces estar viendo las noticias, poner mis ojos en las noticias, eso trae depresión, trae miedo, trae temor, trae un montón de cosas, pero yo digo, Señor, yo quiero estar enterado para poder tomar sabias decisiones, pero quiero poner mis ojos en ti. Tú eres grande, tú estás sobre todas las cosas, sobre todo el mundo. A ti no te afecta esa crisis. Quiero poner mis ojos en ti y mientras pongo mis ojos en ti, seguir haciendo lo que tú me has llamado a hacer hasta el final, poniendo mis ojos en ti. Y aquí está la mejor parte, verso 27. Cuando a veces digamos, no, sí, el Señor es grande, Él está en su poder, pero Él debe estar ocupado con tantas cosas. Él no está fijándose en mi corazón, él no sabe lo que yo estoy pensando ahorita, porque hay tantas cosas pasando en el mundo, que Él está a cargo de todo el mundo, pero y lo que yo siento, lo que yo pienso en este momento, miren lo que dice. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Le dice, ¿por qué crees tú, Israel, que Dios no sabe lo que está pasando en tu corazón? Él es grande, Él está sobre todo, pero ¿por qué llegas a creer de que Él no sabe lo que está pasando en tu corazón? ¿Será que el Señor no sabe qué decisiones quieres tomar, qué decisiones necesitas tomar, cómo te sientes tal vez? ¿Será que Él no sabe eso? No, Isaías dice, pon tus ojos en Él, no dudes que Él te conoce, que Él sabe lo que estás pensando. Mira, conoce las estrellas, dice. Conoce a todas las estrellas por nombre. Y eso es muy especial porque cuando en ese tiempo se hablaba de conocer el nombre, se refiere a conocer a alguien personalmente. Dios conoce a las estrellas, a las no sé cuántas millones y millones y millones y millones de estrellas que los científicos no han podido terminar de contar. Él las conoce a todas por nombre, es decir, las conoce personalmente, Él las puso ahí donde tienen que estar. Y de esa manera nos conoce a nosotros también. Él conoce nuestro corazón y Él sabe lo que estamos sintiendo. Y aquí es donde yo quiero ser también muy honesto con ustedes. Hay muchos momentos en estos días en que he sentido temor, ¿verdad? Y uno puede decir, no, pero usted es el pastor, ¿verdad? Y los pastores deberían animar a todo el mundo, ¿verdad? Pero miren lo que el texto dice. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Miren esto, Él le da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él me conoce y Él sabe cuando estoy cansado, y Él sabe cuando tengo temor. Él no está ajeno a eso. Conoce las estrellas por nombre, las conoce personalmente y a mí también. Y a usted también, a todos nos conoce por nombre. Nos conoce perfectamente y Él sabe lo que estamos sintiendo. Él es grande, maravilloso, las naciones no pueden contra Él. Él está en control de todo. Él es más grande que el coronavirus y todo, ¿verdad? Él es tremendamente grande, como nunca lo podemos siquiera imaginar. Pero aún así, grande, sentado sobre el círculo de la tierra, está interesado en mi corazón y conoce lo que yo estoy sintiendo y sabe cuando estoy cansado, sabe cuando tengo temor, sabe cuando estoy con confusión,
Cuando me pregunto, ¿qué va a pasar, Señor? ¿Qué va a pasar con nuestra ciudad? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con mi familia? Él sabe eso. Él sabe, Él entiende lo que estoy sintiendo, Él entiende lo que estoy pensando. Cuando yo me canso, Él no se cansa. Él nunca desfallece, Él nunca se cansa, Él nunca pierde de control las situaciones. Yo sí, pero Él no, entonces puedo ir a Él. Aquí hay una parte que me encanta y les voy a compartir, es uno de los versículos de vida, para mí muy especial, es el de 2 Timoteo 2.1. Y en 2 Timoteo 2.1, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, hijo mío. Oye, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Saca fuerzas de la gracia. Cuando sintamos temor, cuando sintamos cansancio, vamos a la gracia del Señor. Recordar lo que Él hizo en esa cruz, lo que Él hizo en esa tumba vacía. Nos da la seguridad de que en Él tenemos la paz que necesitamos, el gozo, la fortaleza, el ánimo, la mente clara que necesitamos. Porque a veces uno no sabe qué pensar ni qué decidir, ¿verdad? Y como les decía, algunas personas dicen, no, yo soy el papá de la casa, yo no puedo asustarme. O no, tú eres el pastor, tú tienes que saber qué hacer, ¿verdad? Muchas veces pensamos eso, pero miren lo que dice, verso 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Eso es muy espectacular, ¿por qué? Porque los jóvenes y los muchachos son los que están en la grandeza, ¿verdad? De su humanidad, ¿verdad? Se dice en la juventud es la mejor época, ¿verdad? De la vida porque hay fuerza, ¿verdad? La juventud está llena de fuerza, de vigor, ¿verdad? Pero incluso los que tienen fuerza y vigor se cansan, ¿verdad? No, tú eres el pastor, tú eres el papá de la casa, tú eres la cabeza del hogar, tú tienes que saber siempre lo que hay que hacer, tú no puedes tener temor, tú tienes que tener confianza. No, hasta los que son cabezas de hogar se confunden, no saben qué hacer, hasta los pastores temen. Los que supuestamente deben ser los más fuertes y más vigorosos a veces son los que muchas veces necesitan ánimo. Entonces, ¿a la que voy con esto? El Señor sabe lo que estamos sintiendo. El Señor sabe si estamos teniendo temor. El Señor lo sabe. Recuerdan el verso 11, dice que Él es el pastor que pastorea de manera correcta cada clase de oveja. A los corderitos los tiene en su brazo, a las recién paridas, las más débiles, las carga en sus hombros. Él, él sabe lo que necesitamos en este momento. Por eso dice el versículo, poned la mirada en Él. Alcemos nuestros ojos y pongamos la mirada en Él. En esta crisis que estamos viviendo, que nos afecta a todos, literalmente a todo en el mundo. Es increíble. Esa es la primera vez que tal vez podemos decir, esto nos está afectando a todos en el mundo. Nos afecta de diferentes maneras tal vez, pero nos está afectando y tenemos que recordar que nuestro pastor sabe lo que necesitamos. ¿Se acuerdan el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, ¿pero qué? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Todos los días necesitamos nuevas fuerzas. Pongamos nuestros ojos en Él, esperemos en Él. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está la promesa para nosotros en este momento. Cuando tengamos temor y confusión, pongamos nuestra mirada en Él. Él sabe lo que necesitamos, Él nos entiende, Él sabe lo que estamos pensando y Él no nos juzga, Él es un buen pastor. Pero hagámoslo. Si seguimos enfocándonos en nuestra debilidad, pues ahí estaremos pecando, pero el Señor nos llama a que pongamos nuestros ojos en Él y Él nos va a dar consuelo, Él nos va a dar tranquilidad. Pongamos nuestra mirada en Él, esperemos en Él y tendremos nuevas fuerzas. Vayamos a su gracia y tendremos nuevas fuerzas. Y mientras sigamos proclamándole a este mundo temeroso el consuelo que el Señor Jesús ya obtuvo por nosotros. El precio del pecado ha sido pagado. Él viene pronto. Anunciémoslo a voces. No temamos. Mientras tanto, pongamos nuestra mirada en Él. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Quiero animarles. Si alguno de ustedes tiene necesidad de alguna oración, escríbanos por un mensaje directo. Oremos unos por otros. Como iglesia tenemos un grupo de WhatsApp para orar. Déjenos saber cuáles son sus peticiones de oración. El Señor sabe si están cansados.
asustados, temerosos, pongan su mirada en Él, esperen en Él, oremos juntos, ¿les parece? Y estemos en comunicación, no dejemos de comunicarnos. El domingo, si Dios lo permite, volvemos a intentar comunicarnos vía internet, online, a las 9:30 de la mañana. Mientras tanto, estemos orando todos juntos. No duden en comunicarnos si necesitan oración. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te ruego, Dios, que esto que tú has hablado haya llegado a nuestro corazón, Señor, para seguir recordando que nuestra confianza está en ti. Debemos poner nuestros ojos en ti, Señor. Tú estás sobre todas las cosas. Tú eres más grande que el coronavirus. Tú eres más grande que las decisiones de las naciones. Señor, ayúdanos a esperar en ti y tener nuevas fuerzas, como las del águila, que se renuevan, Señor, por favor, así como dice el texto. Reconocemos nuestra debilidad. Hasta los que creemos ser más fuertes flaqueamos y caemos, Señor. Te necesitamos. Solo tú nos puedes dar esa fuerza que necesitamos. Delante de ti, nuestras fuerzas no es nada. Las naciones, las grandes naciones de la tierra no son nada, Señor Jesús. Ayúdanos a llenarnos de ti, a tener las fuerzas que necesitamos para tomar decisiones sabias, para compartir tu evangelio, Señor, para hablarle al mundo que tiene tanto temor acerca del consuelo que tú ganaste en esa cruz y la realidad de que tú regresas pronto, Señor. Te pido por el presidente de nuestra nación, te pido que tú le sigas guiando, dale las fuerzas que él también necesita. Guíalo, Señor, que él pueda tener decisiones sabias, por favor. Te pido por todas las personas que trabajan en toda la fuerza médica de este país, Señor, doctores, enfermeras, todo personal hospitalario que también está a la expectativa de lo que pueda suceder. Ellos son de los que más sufren en todo esto, Señor, guárdalos también. Y nuestra confianza está en ti, Señor. No oramos para que todo vuelva a la normalidad, oramos para que tu gloria y tu palabra se cumplan. Te pedimos todo esto de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, adiós. Dios los bendiga a todos.